Cualquier desastre, natural o provocado por el hombre, puede causar numerosas víctimas humanas. Se requieren esfuerzos organizados para mantener el orden y salvar vidas. Un desastre es cualquier evento que amenaza causar u ocasiona pérdidas de vidas o propiedades y excede la capacidad rutinaria de los organismos gubernamentales, de salud pública y la comunidad. Cada año ocurren desastres que ocasionan más de 100 muertos. Un desastre puede ocurrir en cualquier área. En casi todos los desastres hay suficientes recursos. A menudo exceden a las necesidades. Se necesita una organización planificada de tal forma que el manejo del desastre se realice ordenadamente para salvar vidas y propiedades. Muy pocas lesiones deben ser tratadas inmediatamente. Con organización planificada, el concepto triage, que clasifica y da prioridad a las víctimas de manera que las más severamente lesionadas reciban atención primeramente, debe regir todo el proceso. Un desastre natural, como una inundación, puede tener gran impacto en un área, una región o todo un país debido a las lesiones o muertes, la destrucción de propiedades, la interrupción de comunicaciones, negocios y de la vida diaria, además de serios problemas para los servicios locales de emergencia. Los desastres provocados por el hombre, incendios, explosiones, accidentes de transporte y disturbios civiles, ocurren en áreas más limitadas, con mayor frecuencia, y representan la mayoría de las muertes por desastres. Para algunos tipos de desastres causados por el hombre, como derrames químico-tóxicos o accidentes nucleares, la planificación debe incluir pautas específicas. Pero los principios de la planificación para el manejo prehospitalario ordenado de víctimas en masa son básicamente los mismos para cualquier desastre. Ilustraremos estos principios en acción durante un desastre aéreo simulado. Un jet con unos 130 pasajeros comienza a descender sobre el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Coincidentalmente, un avión privado que había despegado de Lancaster, Pensilvania, va hacia Melville, New Jersey. El jet continúa descendiendo al aeropuerto de Filadelfia. A una altitud aproximada de 1.800 metros, los aviones chocan sobre el río. Los aviones se estrellan en campo abierto en el lado del río correspondiente a New Jersey. El avión privado con sus 3 pasajeros va a parar al campo. Algunas víctimas han muerto, pero otras están vivas, con lesiones de diversos grados de severidad. La mayoría tiene lesiones leves y quizás sobrevivan, no importa lo que se haga. Pero para las seriamente lesionadas, la sobrevivencia puede depender de, primero, una adecuada respuesta inicial del personal y equipo. Segundo, el establecimiento de un puesto de mando para buen control en la escena. Rescate 1 al comando central. Tercero, el establecimiento de buenas comunicaciones entre los diversos organismos de rescate. Cuarto, triage de las víctimas en la escena, en el centro de transporte y en el hospital. Quinto, transporte coordinado de los lesionados a todos los hospitales del área. Y sexto, planes hospitalarios de emergencia para el manejo de las víctimas. Todos estos elementos son esenciales para el manejo planificado y ordenado del desastre.
Veamos cada uno de ellos. La adecuada respuesta inicial del personal y equipo necesario depende de la coordinación, según planes previos, de la policía, bomberos y otros organismos, a menudo de varias jurisdicciones gubernamentales. La primera notificación de un desastre usualmente es recibida por los bomberos o la policía. La designación y amplia difusión de un número de emergencia es un método eficaz para la notificación inicial. Incluso con tal sistema, puede suceder que un testigo, presa de pánico, llame a la policía local, la policía estatal, un hospital, la redacción de un periódico o una estación de radio. El testigo puede exagerar o subestimar la magnitud del suceso. El organismo que recibe la notificación inicial debe informar a los organismos que deben responder primero, dando una evaluación de la magnitud del desastre, no importa cuán rudimentaria, para que el organismo que responda pueda enviar inmediatamente el personal y equipo que estimen necesarios para manejar el desastre. Los organismos que respondan deberán informar inmediatamente a otros servicios relacionados en otras jurisdicciones si fuese necesario personal y equipo adicional. En la escena, el oficial de más rango debe hacer una evaluación rápida de lo indispensable para solicitar ayuda si hace falta. En algunos lugares existe un sistema especial de llamadas que simplifica la solicitud de ayuda adicional. Oficial, tenemos un gran desastre aéreo aquí. ¿Qué le parece poner barricadas? Está por llegar mucho equipo de emergencia. Bien, ¿quiere mandar a sus hombres a cerrar el paso? Les informaremos cuáles son los vehículos que pueden pasar. Este oficial de bomberos ya ha comenzado a establecer un puesto de mando, el control de dirección en escena, otro elemento importante para el manejo eficaz del desastre. El puesto de mando y sus oficiales deben poder ser identificados con claridad noche y día. El puesto de mando es una superagencia provisional. Es una nueva estructura para coordinar y evitar confusión entre los múltiples organismos de rescate que normalmente mantienen pocas comunicaciones entre sí. Idealmente, un plan local o regional para desastres debería designar al comandante en escena. En ausencia de tal plan, el oficial de bomberos o de policía de más alto rango que llega primero debe asumir esta responsabilidad, que será sobreseída con la llegada de otro oficial de mayor grado. Una de sus primeras tareas es designar personal entrenado de los correspondientes organismos para que asuman las 6 responsabilidades básicas del puesto de mando. Coordinar los organismos de rescate, mantener el lugar despejado, establecer comunicaciones, coordinar el transporte, coordinar las noticias y coordinar los organismos locales y nacionales. Especialmente cuando un desastre sucede en un área fuera de la ciudad, a menudo reaccionan varios organismos de rescate, bomberos de varias jurisdicciones, ambulancias particulares, grupos de rescate de la Guardia Nacional, Cruz Roja y aquí incluso los guardacostas. Frecuentemente empezarán a llegar antes de que el control se haya establecido firmemente. También llegarán voluntarios para ofrecer su ayuda. El puesto de mando debe coordinar sus esfuerzos, asegurándose que todos operen de acuerdo al mismo plan para lograr las metas comunes. Salvamento de vidas y conservación de propiedades. El nombrar a un coordinador de voluntarios ayudará a controlar y dirigir los esfuerzos de aquellos que se presenten y ofrecen ayuda. La solicitud de ayuda, bien sea de personal o equipo, debe ser canalizada a través del puesto de mando. Los vehículos de rescate necesarios deben tener libre acceso al lugar del desastre. Esto significa mantener alejados a los espectadores y otras personas innecesarias, controlar a los voluntarios y evitar que los coches y otros vehículos indebidamente estacionados bloqueen la entrada. Las comunicaciones también pueden sufrir bloqueos, puesto que la policía, ambulancias y hospitales a menudo usan frecuencias radiales diferentes. El puesto de mando debe coordinar el equipo y personal de comunicaciones y mantener abiertas las mismas con todos los organismos involucrados. El puesto de mando también debe coordinar el transporte de los heridos.
Sin coordinación, puede sobrecargarse el hospital más cercano, sin aprovechar otras facilidades para cuidados especializados, especialmente cuando existen varios organismos y formas de transporte. El personal de los medios de difusión suele encontrarse entre los primeros que llegan a la escena del desastre. El asegurarse que el mismo reciba información lo más exacta posible ayudará a evitar noticias exageradas. El puesto de mando deberá asumir la responsabilidad por las declaraciones a la prensa, radio y televisión, así como de controlar su acceso al lugar del desastre para minimizar la interferencia con las operaciones de rescate. El comandante en escena puede nombrar a un representante ante la prensa y delegarle estas responsabilidades. Si se requiere coordinación con organismos gubernamentales, el puesto de mando debe velar porque esto se lleve a cabo. El problema de las comunicaciones es uno de los más importantes en el manejo de los desastres. Este problema a menudo comienza con la primera notificación del desastre. Aún existiendo un sistema de llamadas de urgencia, la primera llamada puede ser a una o varias jurisdicciones de policía o bomberos. Puede ser inexacta o exagerada. Y después de la primera notificación, cada organismo suele llamar a aquellos con quienes está acostumbrado a comunicarse. ¿Me escuchas? Además, es común que las comunicaciones se compliquen, dado que algunos de los organismos no pueden comunicarse entre sí porque sus radios usan diferentes frecuencias y no hay teléfonos disponibles o las líneas están sobrecargadas. No consigo la policía en esta frecuencia. Los llamaré por teléfono. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos un problema. No puedo hablar con los bomberos en nuestra frecuencia. ¿Pueden ayudarnos ustedes con una línea? En muchas comunidades se establecen centros de operaciones de emergencia, como coordinadores de las comunicaciones en desastres. Rara vez funcionan de carácter permanente, pero pueden ponerse en operación en muy poco tiempo. Sin embargo, un centro de comunicaciones tendrá que establecerse en el sitio del desastre. El comandante en escena tendrá que designar un encargado de comunicaciones que pueda ordenar y establecer rápidamente comunicaciones que permita al puesto de mando comunicarse enseguida con los demás organismos. Quizás el medio más eficiente de establecer un centro de comunicaciones es adoptar la técnica del círculo de carretas usado por los antiguos pioneros. Vehículos con equipo de comunicaciones de cada uno de los organismos se colocan en círculo alrededor del puesto de mando. Cada organismo usa su propia frecuencia de radio, pero depende del puesto de mando para recibir instrucciones. Así, el puesto de mando cuenta con un sistema de comunicaciones, transmisión y recepción con todos, como con el personal que conoce la capacidad y recursos de sus dependencias y el lenguaje de la radio. Una vez que este centro de comunicaciones se ha establecido, puede operar durante todo el manejo del desastre o hasta que funcione un centro de operaciones de emergencia. El comandante en escena nombra a una persona con alguna formación médica, que puede ser un paramédico, para que dirija las operaciones médicas. Esta responsabilidad puede transferirse cuando llegue una persona con mayor capacidad médica. Él distribuirá el personal de rescate. Puede nombrar a una persona para el triage. Coordinará los informes sobre víctimas y de suministros médicos. Y recibirá informes sobre la capacidad hospitalaria. El coordinador médico debe promover el concepto triage, que deberá regir toda la operación de rescate, desde la evaluación inicial en la escena hasta la distribución de los heridos a los hospitales. El representante médico debe resistir la tentación de ayudar al personal de rescate en emergencias individuales, ya que su papel de coordinador es vital para el éxito de los esfuerzos generales. La primera responsabilidad del personal de rescate es hallar a aquellas víctimas con mayor necesidad de atención médica.
Dependiendo de la severidad del desastre, la atención médica para la mayoría de las víctimas puede postergarse sin que se afecte su salud. Muchas víctimas no necesitan atención médica inmediata, pero la obtienen porque están conscientes, pueden caminar y exigen que se les atienda. Y porque son relativamente fáciles de tratar. Ay, creo que mi brazo está roto, me arde. Déjeme ver. Tranquilícese, por favor. Esto es sencillo de curar. Voy a clasificarla y alguien vendrá para atenderla. ¿Está bien? La esencia de la atención médica de emergencia es hallar y atender a aquellos con problemas de vías respiratorias o con hemorragias externas serias, mientras que el personal de rescate efectúa el triage inicial. También es responsable de llevar las víctimas al centro de transporte según la prioridad de clasificación. Un método de clasificar divide a las víctimas para su transporte en 4 categorías, usando colores y símbolos para una identificación rápida y exacta. Rojo o inmediato, para víctimas que tienen heridas de cabeza, cuello, tórax o abdomen, o quemaduras severas, cuyas vidas pueden ser salvadas mediante cirugía diligente o resucitación con soluciones intravenosas o transfusiones. Amarillo o urgente, para aquellas con heridas extensas en la piel, fracturas obvias o quemaduras moderadas. Verde o demorado, para casos con lesiones leves como laceraciones, hematomas, pequeñas quemaduras y posibles fracturas. Negro indica moribundos, aquellos tan severamente lesionados que es improbable que sobrevivan, no importa cuánto hagamos por ellos, o muertos, para su traslado a la morgue después de que los sobrevivientes han sido transportados. En algunos desastres pueden usarse etiquetas para víctimas contaminadas por radioactividad. Idealmente, los organismos de rescate como la policía o bomberos habrán preparado bolsas para desastres, conteniendo muchos de los materiales para el triage y el manejo local de las víctimas, incluyendo etiquetas, soluciones intravenosas, medicinas, frazadas y otro equipo. En el centro de transporte se decide el orden en que van a enviarse las víctimas a los hospitales. Un segundo triage debe realizarse por el coordinador médico o el encargado del triage nombrado por este. En pocos segundos debe evaluar el estado de la víctima y quizás cambiar la clasificación inicial. Solamente él debe decidir el orden en que las víctimas serán transportadas y a qué centros. Entonces se informa a los hospitales sobre las víctimas enviadas para su atención y el encargado de transporte inicia la distribución de los vehículos terrestres y dirige los vehículos aéreos, si existen, a la zona de transporte con aquellas víctimas que deben ser enviadas a hospitales alejados. El resultado de los planes hospitalarios de emergencia se hace evidente cuando las víctimas comienzan a llegar. En algunos países, los hospitales deben tener un plan de emergencias escrito que se ensaya periódicamente. La primera responsabilidad a la llegada de las víctimas es un tercer nivel de triage que está bajo la dirección del encargado del triage del hospital, generalmente un médico de los servicios de urgencia. Él no debe tratar de atender a las víctimas, excepto para la estabilización respiratoria, sino que deberá evaluarlas y enviarlas al área de tratamiento adecuada. Las severamente heridas deberán ser transferidas a una sala central de resucitación, posiblemente en la sección de urgencias. Aquellas que necesitan cirugía inmediata pueden ir directamente a la sala de operaciones. Un cirujano debe ayudar a coordinar ambas áreas. Las lesiones leves pueden ser tratadas en salas auxiliares, incluso en áreas donde normalmente no se atienden pacientes. Un desastre, ya sea causado por la naturaleza o por el hombre, es cualquier evento que amenaza causar u ocasiona pérdida de vidas y propiedades y excede la capacidad rutinaria de los organismos gubernamentales, de salud pública y la comunidad.
Un buen sistema diario de operaciones médicas para emergencias es la base para un plan eficaz. La planificación adicional, formación del personal de rescate, definición de responsabilidades y buenas comunicaciones pueden permitir que los organismos existentes movilicen los recursos y salven vidas, aún en situaciones de desastre. Lo inesperado puede ser previsto, no específicamente, pero en general, así como los planes para enfrentarse a ello. Sus componentes son claros. Personal y equipo adecuado. Un puesto de mando. Establecimiento de buenas comunicaciones. Presencia del concepto triage a todo nivel. Coordinación del transporte. Coordinación de la capacidad de los hospitales para atender a las víctimas. Tales planes ayudarán a mantener el orden, que es esencial para salvar vidas y propiedades.